Hola amigos, recibí la invitación por parte del colectivo literario Alas por el Mundo, coordinado por Julio Gorenó, para hacer esta presentación en la primera Feria Virtual del Libro de Angola. Pasaron algunas situaciones, pero igualito vamos a hacer esta presentación honrando a Angola, y para que tú conozcas qué descubrí en este viaje, puedas compartir conmigo. Entonces, fíjate, así comienzo yo. Bienvenidos todos al universo virtual de amantes y creadores de las letras desde la primera Feria Virtual del Libro, edición Angola. Les acompaña Bexabel Torrealba. Soy doctora en Ciencias de la Educación y neuroeducadora de personas con autismo. Estoy en Caracas, Venezuela. Deseo agradecer a la Confederación Internacional del Libro, al embajador cultural Julio Gorenó, del colectivo literario Alas por el Mundo de México, a los organizadores, promotores y colaboradores de este importante encuentro de países, voces y letras. A mí me gusta comenzar todas estas presentaciones honrando el día, en relación a las efemérides. Hoy 11 de junio es el Día Internacional del Juego. Fíjate qué bonito que tenga su propio día, ese juego que hacemos nosotros en las calles, que compartimos con los vecinos, con los amigos de la escuela, de la universidad, entre nosotros como familia. Hoy es el Día Internacional del Juego. También es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Todo se previene con los estudios adecuados, a la edad adecuada. Así que no vamos a esperar a sentirnos mal, sino a realizar los estudios para poder prevenir estas condiciones que son muy delicadas. También la Semana Internacional de los Archivos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿a quién le interesan los archivos? Creo que a todos. Pues yo tengo todos mis archivos, todas mis memorias ocupadas de archivos de muchos años. Y también en la Semana Internacional, me imagino, a propósito del Día Mundial del Cáncer de Próstata, es la Semana Internacional de la Salud Masculina. Igualmente es un día muy especial porque es el Día Internacional del Síndrome KBG. Ese es un tipo de enfermedad rara. Cuando son enfermedades raras, las tiene el menos del 1% de la población y no todas sabemos lo que sucede. Entonces, fíjense, con el síndrome de KBG, quizás alguno de nosotros tenga un familiar o algún conocido, podemos distinguirla porque tienen un rostro triangular muy característico, tienen los dientes incisivos centrales superiores muy grandes, tienen anomalías esqueléticas, por lo tanto, todas esas dificultades que hay allí adentro, principalmente en las costillas y en las vértebras, y también retraso del desarrollo. Estas personas que sufren, que tienen, que están diagnosticados con el síndrome de KBG, primeramente, y es importante que no nos olvidemos, son personas. Así que aunque tengan sus dificultades con los huesos, que los incisivos, que si una forma del rostro, que si tienen dificultades o retrasos en su desarrollo, de todas maneras, adentro hay una persona que merece respeto, cuidado y atención. Es importante que nosotros conozcamos las enfermedades raras por lo que pasan y viven las mismas personas y su familia, para tener nosotros empatía en relación a todo ello. Lo digo porque yo soy madre de una persona con autismo y reconozco que es una enfermedad rara y lo difícil que ha sido todo este proceso, no solo por el niño, porque lo amamos y hacemos lo mejor posible con ello, sino el problema a veces es en la ignorancia, en el desconocimiento que está afuera, que a veces nos hace sufrir de más innecesariamente. Ahora bien, en esta feria virtual del libro celebramos Angola. Ya me conocen, me gusta sentir la tierra que exploro en esta feria. Ya tengo 17 ferias viajando. Y esta presentación se llama La Madre Angola, etnias e historias. Comencemos por descubrir el significado de una famosa palabra originaria de nuestra madre África, que dice muchísimo. Eso lo hemos escuchado. Vamos a ver de qué significa, qué palabra es y qué significa. Ubuntu. Ubuntu es una antigua palabra africana que significa humanidad hacia los demás.
A menudo se describe como un recordatorio de que soy lo que soy gracias a quienes somos. Angola es conocida por sus recursos naturales, especialmente por el petróleo y diamantes. Su capital, Luanda, es conocida por su ambiente animado y hermosas playas. Las cataratas de Calandula, ubicadas en la provincia de Malanje, son la segunda cascada más grande de África, una visita obligada para los amantes de la naturaleza. Aquí ustedes van a estar viendo las cascadas, las comidas, la ropa, las estatuas, los símbolos más importantes de Angola que me gusta compartir con ustedes. Para conocer y comprender la literatura de Angola se necesita conocer algo de su historia. En Angola conviven alrededor de 50 etnias, muchas de ellas las más antiguas de toda África. Es por ello que la presentación se llama Madre Angola, dado que la huella del origen de la humanidad señala que nuestra madre, la primera mujer de nuestra especie, proviene de África. La cultura de Angola se encuentra influenciada por todas aquellas etnias que existen en el país a pesar de su ocupación portuguesa desde el siglo XVI hasta el siglo XX, exactamente hasta 1975. Estas fechas son importantes para comprender sobre su historia, por qué la oralidad es tan importante y desde dónde apareció la literatura escrita. Sin embargo, las diversas etnias, sin importar esta colonización, han conseguido mantener sus propias tradiciones y dialectos. Los tres grupos étnicos dominantes son Obibundu, los Zambundu y los Bakongo. También hay un pequeño número de mestizos de ascendencia africana y europea mixta y europeos blancos. La literatura de Angola, nos dice Sergio Gonzalo Rodrigo, desde su blog Literatura del Mundo. Él nos dice que Angola se centró en la literatura oral de esos dos pueblos, de Obibundo y Ambundu. Los de Obibundu era una literatura oral rica tanto en géneros eh, como en presencia, porque estaban cuentos, leyendas, mitos, adivinanzas, canciones, proverbios, invocaciones y listas genealógicas. Fíjense lo que me ha pasado con esta investigación sobre Angola y su literatura, y me he identificado muchísimo. Siento que nuestro país se parece muchísimo. Creo que podríamos decir que esta breve presentación es una especie de fotografía de la humanidad, y ustedes van a ver por qué. Esa literatura donde había tanta riqueza era conservada en la memoria de los ancianos y jefes de la familia, principalmente. De hecho, se dice que se caracterizaba por tener una memoria prodigiosa, aunque después eran utilizadas también por el resto de los sectores. Por ejemplo, las mujeres reproducían en las canciones muchas de estas historias cuando hacían sus trabajos. Existía una institución formal. Fíjense lo que crearon estas mismas etnias que tienen tanto tiempo desde que comenzó la humanidad existiendo por allá, muchas de ellas. Fíjense que crearon lo que se llama una institución formal entre ellas de hace mucho tiempo que se llama el Onyango. Es una especie de escuela tradicional a la que los niños acudían para aprender las tradiciones de los mayores que ha llegado hasta nuestros días. La temática de esa literatura oral es la de la cotidianidad o vivundo, con aspectos tan del día como los casamientos, las actividades de casa y las enfermedades. La literatura escrita de Angola tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX, y ha sido tradicionalmente combativa y satírica. Entonces, fíjense, tenemos una riqueza de historias orales que conservaban los abuelos en su memoria. Entonces, su papel era muy importante porque entonces lo replicaban las mujeres en su canto mientras trabajaban. Entonces, los niños estaban inmersos en su propia cultura, en sus saberes, en lo que había pasado, lo que había vivido, en sus experiencias. Entonces, fíjense qué bonito es que eso se siga cultivando, aun cuando tengamos papel, impresora. Es importante que la oralidad, la historia oral, lo que compartimos, las experiencias de las familias y las comunidades, se siga transmitiendo oralmente.
Como les digo, la literatura escrita de Angola tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX. Ha sido combativa y satírica. ¿Por qué combativa? Porque lo vamos a saber ahorita. Como Angola fue una colonia de Portugal, es un país lusófono. Cuando decimos colonia, es que Portugal llegó para allá a hacerse de esas tierras. Entonces, por eso hablamos de combativa y satírica, porque la gente entonces para sobrevivir, bueno, hace su lucha. Y entonces también empiezan a hacer chistes y empiezan a ser sarcástico y a decir indirecta. ¿Por qué? Porque su realidad ha cambiado. Entonces, bueno, vienen de afuera a cambiar nuestras creencias. Entonces se comprende que ha habido esa lucha. ¿Por qué? Entonces, cuando si nosotros revisamos, bueno, ¿por qué se metieron en Angola? Acuérdense que empezamos hablando de que hay petróleo y diamantes. Entonces es un país rico, o debería ser en su totalidad rico, pero bueno, ya ustedes saben lo que sucede con los países que tienen mucha riqueza, hay mucha ambición afuera y entonces también ocurre la invasión y la colonización. Entre los autores más conocidos de la actualidad, según booksafricana.com, están Arthur Carlos Mauricio Pestana dos Santos. Es un importante escritor angoleño de ficción, escribe bajo el nombre de Pepe Tela. Gran parte de sus escritos tratan sobre la historia política de Angola en el siglo XX. Mayombe es su obra maestra. Se dice que emerge de las brumas de la lucha por la liberación de Angola, como el denso bosque que da nombre a la novela. Ambientada entre un grupo de guerrilleros en la selva de Mayombe, la obra trasciende la simple narrativa bélica para convertirse en una profunda meditación sobre la ideología, la pertinencia eh, la, y el complejo entramado de motivaciones que impulsa la acción revolucionaria. Sabemos por qué ocurre. También tenemos a Mario Pinto de Andrade como el segundo escritor angoleño más famoso. Él fue poeta y político. Y ahorita suena muchísimo porque es también ganador y merecedor de muchos premios, José Eduardo Agualusa. Él es escritor y columnista angoleño de ascendencia portuguesa y brasilera. Fue galardonado con el Premio Literario Internacional de Dublín 2017. Uno de sus libros más conocidos es La Teoría General del Olvido. En esta obra maestra de realismo mágico y reconciliación histórica, Agualusa teje un intrincado tapiz en torno a Ludo, una portuguesa que se encierra literalmente en su apartamento de Luanda durante 3 décadas. Esta novela se convierte tanto en una reflexión sobre la tumultuosa transición de Angola de colonia a Estado-nación, como en una exploración de cómo la memoria moldea la identidad. Entonces nosotros como seres humanos somos memoria. Y dentro de la memoria están las luchas que vivimos, está en lo que pasa con nuestros cuerpos, está en lo que pasa con nuestros niños, con nuestra familia, con, con nuestra ideología, con nuestras historias, con nuestras raíces. Debo mencionar también que en el 2006, Luandino Vieira recibió el premio Camões, para que ustedes también lo sepan, es el premio eh, que se otorga a los autores, es el premio más importante de la lengua portuguesa. En español hay otro, está el Cervantes, pero en Portugal, en portugués, en el idioma portugués, está el Camões. Pero fíjense lo que pasó con este autor. Luandino Vieira lo rechazó por razones personales e íntimas. Agostinho Neto, que fue el primer presidente de Angola, también fue un conocido poeta. Cremilda de Lina es una de las escritoras infantiles angoleñas más conocidas. A propósito de la literatura infantil, María Celestina Fernández, una de las principales escritoras de la literatura infantil angoleña, desde la revista digital Voz da Literatura, señala que la literatura infantil angoleña, propiamente dicha, comenzó a surgir a principios de los 80. Durante el periodo colonial, los libros que eran dirigidos a los niños eran de autores portugueses, incluyendo los clásicos, Andersen, los de los hermanos Grimm, Perrault y otros, cuyo contenido
era realmente ajeno a la cultura y el modo de vida de los nativos. Entonces, a veces se imponen las cosas de esa manera. Vamos a ver qué hicieron entonces los angoleños. Fernández dice que en las zonas rurales y suburbanas, donde había pocas escuelas y en consecuencia una tasa de analfabetismo muy alta, pocas personas tenían contacto con estas obras y se trataba de literatura oral, transmitida de generación en generación a través de la sabia voz de los ancianos, quienes las alimentaban como ya lo mencionamos. El conocimiento de los cotas, es decir, de los ancianos, casi siempre se transmitía por la noche. Solamente vamos a imaginarnos. En la noche, alrededor de una fogata o en las chozas antes de acostarse. Hábitos que lamentablemente se están perdiendo por la migración a los centros urbanos, por lo que gran parte de la población desconoce la oratura. Por otro lado, dado que el registro escrito es escaso, tiende a desaparecer de la memoria colectiva. Entonces, bueno, creo que estamos muy dados a la tecnología y entonces nuestra memoria está sufriendo fallas. Entonces, fíjense cómo a través de esta fotografía de la humanidad, en este viaje de Angola, nosotros nos estamos viendo, podemos tomar notas, ¿ok? Me conmovió lo que hizo la población por sus niños. Escuchen esto, es una gran lección. En la década de 1980 y de forma espontánea, un grupo de ciudadanos conscientes de la brecha existente decidió escribir historias, algunas de las cuales eran adaptaciones de cuentos tradicionales. La intención era presentar las diferentes facetas y manifestaciones de la tierra y su gente. ¿A quiénes? A quienes lo necesitan, a los más pequeños, donde quiera que estuvieran, de una manera sencilla y entretenida. ¿De qué hablaban? De los hábitos, de costumbres, canciones, folclore, lengua, mitos, tradiciones, belleza, fauna y flora, es decir, de la identidad. El grupo de pioneros incluía a Darío de Melo, Cremilda Lima, Zaida Dáskalos, Octaviano Correia, María Eugenia Neto, Gabriela Antunes y Rosalina Pombal. Desde el Instituto de Cultura, que ha cambiado muchas veces el nombre y ahorita se llama INI, Instituto Nacional de Industrias Culturales, y pertenece al Ministerio de la Cultura, se recopiló e ilustró la colección Pío Pío. Piensen como nosotros somos la misma humanidad, lo que pasa es que ellos están arrimados por allá y nosotros estamos arrimados por acá. Entonces, somos los mismos, pero con otras experiencias, pero en esencia somos humanos y esa es la parte más importante. Entonces, fíjense cómo se llama esta colección. Se llama Pío Pío. Entre los títulos destacamos ¿Quién buscará el futuro? El zorro y la perdiz, Luchila, la enredadera que quería alcanzar el cielo, el elefantito y el cocodrilo, la amistad del león no se hace con la traición, el águila de la tórtola, las gallinas y los 50 higüey, Kíbala, el rey león, el tambarino dorado, el maboque mágico, el pato que no sabía nadar. Fernández, la escritora que mencioné ahorita de literatura infantil, nos dice que queda mucho por hacer para desarrollar y enriquecer la literatura infantil en Angola. Es urgente poner los libros a la disposición de los lectores en las bibliotecas escolares y comunitarias y también educar a formadores y mediadores. Lo que me queda decir es que cualquier parecido con la realidad de nuestros países no es casualidad. De Angola conoceremos una de sus leyendas más famosas, Kianda, cuento tradicional de Angola. En una playa encantada, cerca de lo que hoy es la ciudad de Luanda, vivía la diosa de las aguas. Su nombre era Kianda. Los pobladores de ahí la llamaban Sirena o Señora de las Aguas. Ella podía asumir diferentes formas y también disolverse en el agua de mar. Cuidaba de los pescadores que andaban por la región, los ayudaba a llegar sanos y salvos a su casa, así como a conseguir abundantes animales acuáticos. Cerca de aquel lugar vivía un hombre llamado Samba. A él le gustaban todos los días ir a la playa y ahí contemplar el ir y venir interminable de las olas. Fue entonces cuando la diosa quiso probar el corazón humano y se apareció ante el muchacho y este se quedó atónito
ante lo que estaba observando. Imagínense ustedes nada más ver esa presencia de esa deidad en forma de diosa, en forma de sirena, o en la forma grandiosa en que ella se podía mostrar porque podía cambiar de cuerpo. Saludos, Samba. Te he elegido para que ayudes a tu gente, a tu familia, a, a cualquier persona que se cruce con tu vida. Te voy a otorgar uno de mis tesoros. Con él vas a comprar comida, medicamentos, todo lo que haga falta. En aquel momento, con un movimiento de la mano de la diosa, se transparentó lo azul del mar. En el fondo, un gran tesoro lleno de objetos de oro, perlas y joyas. Kianda desapareció y cuando Samba pudo salir del estupor de lo que había pasado, se arrojó a las olas para poder sacar aquel tesoro que le tomó varios viajes entre el agua y la arena para poder sacar todo lo que había. Al principio Samba obedeció las órdenes de la diosa, pero cuando vio que el nivel del tesoro empezaba a disminuir, se volvió codicioso y tacaño. Ya no compraba comida a sus padres, imagínense. A todos sus padres que tenían tanta necesidad de ella. Tampoco daba limón a los pobres y empezó a comprarse magníficos trajes, muebles finos y acabó por tratar a sus semejantes con desprecio. Un día, estando él en su casa, se le volvió a aparecer la diosa de las aguas. Samba, le gritó como un trueno, has hecho mal uso de la riqueza que te di. Lo has gastado en ti mismo, en lujos, en placeres. Eres un egoísta y no te lo mereces. Kianda hizo que se desaparecieran los trajes, los muebles, los enseres, todos los lujos que el joven había ido acumulando. Samba se horrorizó al ver todo aquello y cayó de rodillas a los pies de la diosa. Perdóname, señora, te lo suplico, otórgame por favor un nuevo tesoro, que esta vez lo usaré en bien de los demás. Pero por favor, yo no quiero volver a vivir en la miseria. Eso lo hubieses pensado antes de portarte de manera vergonzosa. Por más que el joven suplicó que lo liberara, Kianda no cambió de opinión y se fue a partir de entonces. Se dice que la diosa de las aguas quedó desilusionada de la humanidad y que embruja a cuantos se acercan a su playa. Por eso la gente de Angola cada año en el mes de noviembre realiza un festival en su honor, donde se hacen grandes fiestas y banquetes que se sirven a las orillas del mar, se canta, se baila, se hace un desfile en el que se arrojan pedazos de suculentas comidas hacia las olas a manera de ofrenda. Así desean contentar a la hermosa deidad de las aguas y ganársela de nuevo. Los ovas, es decir, los jefes tradicionales de los pueblos bantúes, dicen que solamente ella puede curar ciertas enfermedades. ¿Quién sabe? Tal vez algún día ella vuelva a otorgar un tesoro magnífico a quien se lo merezca. Miren qué hermosa reflexión. Miren cómo hablan los pueblos y los pueblos le hablan no solamente a los nativos de su tierra, sino nos hablan a todos. Algo maravilloso que me pasó es que mientras yo investigaba, yo escucho los imbodeiros, que es un árbol muy sagrado allá, y yo digo, pero ¿por qué me conecto con este árbol? ¿Pero por qué mi corazón salta? Yo decía, pero ¿cuál es esa conexión con ese árbol? Entonces, resulta ser que el imbodeiro, que significa árbol gigante, es el árbol considerado sagrado en Angola. Es de gran tamaño y oriundo de la floresta angoleña de Mayombe. Este coloso vegetal puede alcanzar 30 metros de altura y posee capacidad para almacenar en su tallo gigante, hasta 120.000 litros de agua. Nada más por eso es sagrado, nada más por eso es riqueza, nada más por eso es una bendición. Por eso me está acompañando mi obra, El Árbol de la Vida. Y este árbol es conocido para nosotros. Y adivinen por qué saltaba mi corazón cuando yo vi este árbol. Y yo decía, pero ese nombre no me suena, pero aún así yo lo conozco. Y es porque ese árbol es el que nosotros conocemos como baobab.
es una de las especies de árboles más grandes del mundo, con troncos que pueden alcanzar diámetros de 10 metros y alturas que superan los 30 metros. Su interior hueco, en algunas especies, ha permitido que en ciertas regiones de África las personas utilicen estos gigantes árboles como refugios, almacenes e incluso viviendas. En algunos casos, estos árboles milenarios han servido como capillas, como bares e incluso como prisiones. Es venerado como el árbol de la vida. Los baobabs simbolizan la longevidad, la sabiduría y la resistencia en muchas culturas africanas. Entonces, fíjense qué belleza, por eso que yo decía, pero a mí mi corazón salta cuando veo ese árbol, y es porque nada más y nada menos que el baobab. Y es algo que yo conozco desde chiquitico. Ustedes dirán, pero a mí me suena, claro que sí, porque ese es el árbol del Principito. Lo que pasa es que para él simbolizaba otra cosa, porque él tenía un planeta muy chiquitico y no podía dejar que crecieran los baobabs. ¿Te recuerdas? Antes de irme, deseo compartir con ustedes uno de mis cuentos, no solamente estas historias de Angola, que ya la hemos conocido bastante bien, sino también de los cuentos que traigo para ti. Entonces, este es muy especial y yo no sé por qué no lo he podido compartir en los cortos que yo comparto en @bexateasesora, en YouTube, en Twitter o en X o en Instagram, pero hoy lo traigo otra vez para ver si alguien lo recuerda. Vamos a ver quién es este personaje que tiene hasta forma de corazón. El día que quise que el amor llegara en forma de cigarra, de Bexabel Torrealba López. Eran las 3 de la mañana. Mire, esto fue verídico, de la vida misma. Eran las 3 de la mañana y allí estaba. Pensé, esa chicharra está cantando desde el matadero de mi ventana, que queda en el tercer piso, o es tan joven que su canción me llega desde el enmarañado jardín del frente. ¿Dónde estará? El asunto es que tenía la impresión de que si yo hablaba su idioma podíamos conversar. Así estaba de cerquita, pero no me dediqué a buscarla, sino a comprender qué significaba su canto. Sin levantarme a buscar en ninguna parte, supe que ese canto no era para mí. Ella estaba cantando, pero no era para mí. Entonces me puse a pensar. Sin levantarme a buscar, supe que no era para mí o para decir a viva voz, miren, aquí estoy, ahora déjenme en paz. Ese canto realmente era para llamarla a ella, aunque el resto, que estábamos despiertos, éramos capaces de escucharle. Ese canto, que ya llevaba como 2 horas nocturnas, quién sabe si más, era para esa amada que no llegaba. Uy, Dios mío, debe ser el desespero, que tiene 2 horas llamándola. Pensé con algo de angustia. ¿Cuánto tiempo vivirán? ¿Será por eso que es tan intenso ese canto? Entonces aproveché, le hice mi oración de la media madrugada para pedirle al Señor que permitiera que ese canto, que por momentos se sentía desesperado, llegara a esa amada que tanto anhelaba. Lo más bello de todo es que al instante de finalizar mi oración, Dios me escuchó, o mejor aún, me respondió. Estoy segura que así fue, porque sentí un dulce silencio. Aunque poco tiempo después comencé a escuchar un segundo canto, claramente de otro joven. Ese sonaba más bajito y irregular. Era como escarranchado. Un ensayo, supongo. Lo recuerdo lejos porque estaba a punto de quedarme dormida. Bueno, recuerda que mi nombre es Bexabel Torrealba López y soy de Caracas, Venezuela. Soy doctora en Ciencias de la Educación dedicada a la neuroeducación en autismo. Hoy me ves en mi faceta como escritora e ilustradora. Estoy en todas las ferias del libro del colectivo Alas por el Mundo de México para que tú y las editoriales conozcan mi trabajo. Pueden comunicarse conmigo a través de las redes sociales @bexateasesora, como como les he mencionado anteriormente. Así que muchas gracias por compartir, por hacer este pequeño viaje a Angola y bueno, por sacar tantos recuerdos, el baobab,
la historia de la memoria de los abuelos, que lo hacen todos los pueblos nativos y está bien, y que nosotros merecemos también rescatar, y bueno, hacer este viaje tan bonito y tan emotivo por la literatura de Angola. Me despido con mucho cariño.